Buenos días, Nicolás, gracias por la invitación, siempre es un honor estar contigo. 30 años después, Benedicto, ¿cuál es tu recuerdo, tu sensación, tu reflexión? Mira, Nicolás, yo todos los 12 de septiembre, por costumbre, me persino y agradezco a Dios haberme dado la oportunidad, junto con mis colegas de la LGIN, de haber hecho esa gran hazaña que fue tan gravitante para el inicio de la pacificación nacional. Esa gran hazaña cambió todo el panorama porque vivíamos épocas muy difíciles, como tú debes recordar, o sea, antes de la captura de Guzmán, incluso hubo grandes atentados que tenían la población en vilo. El atentado de Tarata, por ejemplo, 16 de julio del año 92, el atentado del Canal 2, la muerte de María Elena Moyano en marzo. O sea, eso era de todos los días. Asesinatos, habían emboscadas, habían coche bombas, apagones, y el temor y la zozobra en la población era, digamos, también de todos los días. Felizmente cayó Guzmán y eso fue el punto de quiebre estratégico. Nosotros no sabíamos, en primer lugar, cuál iba a ser el impacto que iba a tener esa captura, pero históricamente nos demostró de que la caída de un líder maoísta en plena guerra es mortal para este tipo de organización. Esa es la gran lección que hemos sacado. Y además, otra lección que hemos sacado, que antes de capturar, primero hay que investigar. A otro nos demandó un estudio del enemigo de muchos años, desde la INCOTE, cuando éramos integrantes de los Deltas. Ya íbamos estudiando al enemigo en su forma de pensar, sentir y actuar. Y cuando ya caían detenidos, ya prácticamente teníamos una radiografía de ellos. Tal es así que cuando caían detenidos le preguntábamos, ¿conoce al camarada Javier? No, acá está la foto, están las imágenes, están los videos. Ah, bueno, ¿y para qué me preguntan? Decía, si ustedes saben todo. Solamente para corroborar. O sea, esa es la gran satisfacción que tenemos. Sobre todo el pueblo peruano está contento, feliz, y esa es la más grande condecoración cuando uno camina en la calle, se acerca, dan la mano, quieren tomarse fotos. Yo creo que esos momentos son muy gratos. El pueblo peruano es muy grato, Nicolás. Ahora, hay acá dos temas que son, creo, trascendentes, Benedicto. El primero es que cuando surge Sendero Luminoso, inician lo que ellos denominan la lucha armada, hay una enorme incomprensión sobre qué era lo que enfrentábamos, y diciembre del año 82 fue un momento crítico porque se le entrega el control político y militar de las provincias literalmente tomadas por Sendero Luminoso a las Fuerzas Armadas, pero sin una preparación previa, sin un conocimiento del fenómeno que se enfrentaba, y eso llevó a tremendos errores e incluso a crímenes que terminaron siendo contraproducentes, ¿no? Que en vez de ganar a la población al lado de las fuerzas del orden, crearon un clima que fue aprovechado de una manera perversa por Sendero Luminoso. Pero es más, en determinado momento yo recuerdo, porque yo era reportero, yo te he conocido cuando tenías el pelo negro, ¿no? Hace muchos años, eras un detective que no dormía, porque siempre estabas ahí, lo recuerdo como si fuera ayer, y yo recuerdo que había una disputa, porque habían como dos estrategias, ¿no? La del mejor terrorista es el terrorista muerto, y la de la inteligencia, la del llegar a la cabeza, el de saber que cada captura podía ser un escalón en ese camino. Y mientras otros pensaban que capturabas a un terrorista y lo mejor que podías hacer era enterrarlo, ¿no es cierto? Pero hubo esa disputa, sí, Benedicto. Claro. No, sí, hablemos de dos estrategias. Yo pienso de que hubo también una malformación doctrinaria de parte de unos miembros de las Fuerzas Armadas. Tú mismo lo dijiste, o sea, el mejor terrorista es el terrorista muerto. Y no es así. Yo una vez hablando con los comandos del ejército les digo, si ustedes hubiesen leído el arte de la guerra, la cosa hubiese cambiado mucho. Es malformación doctrinaria. El arte de la guerra dice vencer sin luchar. Al enemigo captúralo vivo, muerto no sirve.
no es provechoso y generas un mártir. Así decía Sun Tzu 400 años antes de Cristo. Si hubiese aplicado este principio de los inicios del 80, nos hubiésemos evitado tantos problemas que hemos tenido, excesos, abusos incluso, ¿no? Pero sí hubo dos estrategias. Nosotros nos dimos cuenta al final de la década del 80 que ya no debíamos golpear las canillas. Los deltas habían hecho muy buenos operativos contra destacamentos zonales y especiales, pero nos dimos cuenta que había que golpear la cabeza, la dirigencia, y no era fácil. No era fácil. Cada dirigente tenía 17, 18 años dentro del partido, o sea, llegar a ese nivel requería inteligencia, conocerlo, estudiarlo, seguirlo, armar las redes, y después se le capturaba. La inteligencia fue clave para solucionar este problema y llegar a la cabeza. Tal es así que cuando cayó Guzmán, ya habíamos hecho 10 operaciones de inteligencia exitosas, y a todos se le capturó vivo, y se le entregó la autoridad para que ellos cumplan su labor, justamente basándose en este principio que es vencer sin luchar. Entonces, esa era la estrategia adecuada. Ahora, el otro tema, Benedicto, es el siguiente. Una vez que se produce la captura, que además ocurre un hecho insólito, ¿no? El gobierno era controlado por Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori, y ninguno de los dos supo de la captura hasta después de que esto hubiera ocurrido. Pero el problema es el que vino después. Es decir, que una fase de la derrota de Sendero era capturar a la cúpula y luego capturar a los que se resistían a abandonar la lucha armada y a terminar de desarticular la organización. Pero luego incluso había una tarea pendiente. ¿Qué te hacías con los miles de militantes que Sendero Luminoso había reclutado y que habían sido derrotados? ¿Cómo seguías el proceso de lo que venía después? ¿Cómo trabajabas el proceso de reincorporación de quienes estuvieran dispuestos a la sociedad? Esa tarea nunca se hizo, Benedicto. No se cerró el círculo, ¿no? Hubo, digamos, una ley de arrepentimiento que tú debes acordarte que salió, que se publicó incluso antes de la captura de Guzmán. Casi dentro de esas leyes excepcionales que hubo después del cierre del Congreso estaba la ley de arrepentimiento, pero nadie quería arrepentirse porque todavía no caía el líder. Cuando cayó el líder se dio este fenómeno, pueblos enteros querían arrepentirse. Y justo se dio el reglamento de la ley de arrepentimiento, que fue clave y muy importante, pero más allá no se hizo nada. No se hizo nada por las zonas deprimidas, miserables, donde fueron las larvas, donde empezó Sendero, ¿no? O sea, no se hizo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Nos dimos un triunfalismo barato y una borrachera también, porque no dimos cuenta que la derrota total de una organización de este tipo se da en 3 campos: militar, ideológica y política, y solamente fue militar. Entonces, en la parte ideológica, política, legal y reivindicativa, ellos desarrollaron, crecieron, lograron neutralizar la desarticulación de todo el partido. Y ahora, incluso estando preso, Guzmán seguía siendo la estratega, de tal manera que hizo un plan de construcción en el 2008, que hasta ahora se viene cumpliendo. Entonces ahí empieza lo que ellos llaman el movimiento, la revolución socialista, ya no con armas, sino utilizando todos los puntos débiles que da la democracia burguesa en este momento, ¿no? Claro, ahora la gran interrogante, es decir, yo creo, y sé que lo que voy a decir puede resultar para alguna gente contraproducente, que Sendero Luminoso sigue existiendo y que probablemente sea una de las organizaciones más articuladas que existen en el país, y que ahí están. El problema es cuál es nuestra estrategia frente a ellos. ¿Los vamos a meter presos a todos? ¿Qué nos hacemos con ellos? Es la pregunta que tengo y para la que no tengo respuesta, Benedicto. ¿Cuál es la experiencia de otros países para manejar situaciones como esta, no? El año pasado murió el líder, ¿no? El 11 de septiembre de 2021. Ese hecho para la nueva fracción roja, que se conoce, que sigue el pensamiento Gonzalo, tiene efectos. Ha sido un golpe tremendo. O sea, es
le genera nuevos complejos problemas que tienen que saber manejar de tipo dirección y jefatura. Entonces, están ahorita abocados a llevar a cabo su segundo congreso para elegir un comité central. Y no hablemos de seguidores, porque según ellos mismos dicen, un líder maoísta nace cada 100 años. O sea, van a nombrar seguramente una dirección colectiva. Pero la que está encargada de esto es la camarada Miriam. Estando presa, ella debe estar abocada en este momento a llevar a cabo el segundo congreso. ¿Cómo lo van a hacer? No se sabe. Ojalá que los órganos de inteligencia que estén abocados a esto, porque están en otras cosas siempre detrás de los acontecimientos, prevengan esta situación. No vaya a ser que mañana más tarde salga un informe, un folleto, diga, ya hemos llevado a cabo el segundo congreso y hemos nombrado un nuevo comité central. Ese grupo no está desaparecido. No está desaparecido. Ahora, yo tengo una pregunta final sobre este tema, Benedicto, y me gustaría en otro momento tener la oportunidad de una conversación más amplia sobre el mismo, que es, ¿tú crees que es posible? O sea, porque el mensaje que nosotros hemos dado es, la vía para tomar el poder es el de la democracia. Toda forma de violencia para pretender hacerse del poder tiene que ser excluida y el terrorismo tiene que desaparecer de nuestras vidas, debe ser no solamente condenado, sino ejemplarmente castigado. Los derrotamos, ¿no es cierto? Gracias a gente como tú, Benedicto, y como los miembros de la policía y de las Fuerzas Armadas, que incluso en las Fuerzas Armadas hubo un proceso muy importante, el día que las Fuerzas Armadas lograron establecer una alianza con los campesinos y aislar a Sendero, eso también fue parte de la gran victoria contra Sendero. Ahora, una vez más, ¿qué es lo que viene después? Es decir, ¿tú crees que esta gente sea capaz de retomar la lucha armada en este Congreso que están preparando, si es que no lo han realizado ya? Mira, tienen complicaciones, tienen problemas para tomar, incluso ya están elaborando una nueva estrategia. Ellos se han dado cuenta de un detalle. Como dijo Omar Morote, un día le preguntaron, ¿y por qué ustedes decían la revolución democrática, que era de Lila a la captura de poder mediante las armas, ahora han cambiado a revolución socialista? Es que hay otras formas de lucha, dice. Para llegar al poder hay otras formas de lucha, que no necesariamente son las armas. O sea, ellos se han dado cuenta de ese detalle, que se puede capturar el poder, se puede llegar al poder. Por la vía electoral. La vía electoral, porque la democracia presenta muchas fisuras, o sea, muchas debilidades, y ellos explotan eso. Y ojo, lo están haciendo, ¿eh? Lo están haciendo, o sea, eso viene hace 15 años, viene esa estrategia y nosotros no nos dimos cuenta. Nosotros en inteligencia no nos dimos cuenta, o sea, partidos políticos que no existe prácticamente, el gobierno tampoco. Claro. 15 años han venido trabajando. Bueno, Benedicto, y esa es una otra tarea que está pendiente. Muchas gracias, Benedicto. Y quiero decirte, como te lo he repetido en otras oportunidades, que yo sé que has sido en algunos momentos objeto de críticas, sé que como todo ser humano has cometido errores, pero yo quiero que sepas, Benedicto, que la deuda que tiene el Perú contigo y con la gente del GEIN es enorme, y que es algo que no deberíamos olvidar, porque lamentablemente somos un pueblo ingrato, y todos los peruanos tenemos una deuda y contigo que deberíamos honrar cada día en nuestras vidas. Muchas gracias.